nuevo al canal Hablemos de Psicoanálisis, donde, como ya sabéis, intentamos profundizar en los conceptos psicoanalíticos para acercarnos y haceros más asequible el funcionamiento de la mente humana. Hoy vamos a hablar de Sigmund Freud. Sigmund Freud fue un personaje muy influyente del siglo XX y de la historia. ¿Por qué? Bueno, pues que el psicoanálisis, desde que desarrolló la teoría del inconsciente, cambió, digamos, la visión del ser humano. En el momento en que psiquismo ya no fue igual o sinónimo de conciencia, descentró de alguna manera al ser humano, puesto que ya no somos exactamente esos seres racionales que decimos ser o que creemos ser, pues no es la razón ya nunca más la que va a guiar nuestra vida. Es en este sentido que el psicoanálisis ha supuesto una de las tres grandes afrentas contra la humanidad. La primera de ellas fue la que desarrolló Copérnico con la teoría heliocéntrica. Copérnico descentró la idea que nos acompañó durante 2 milenios sobre de que el planeta Tierra era el centro del sistema solar. Luego llegó Darwin. Darwin nos explicó que el ser humano no es un ser superior que proviene de un ascendiente divino, sino que somos como el resto de animales y provenimos como ellos de un ancestro común. Y luego pasó Sigmund Freud. Sigmund Freud fue la tercera afrenta. ¿Por qué? Porque supuso que la razón, nuestra conciencia, no es la que determina nuestros procesos psíquicos, sino que es el inconsciente el que determina nuestra vida. Y además de todo esto, el psicoanálisis ha supuesto una gran influencia en la historia de la humanidad porque sobrepasó sus propios límites como disciplina para servir como instrumento a otras disciplinas como la sociología, el arte, la literatura, la filosofía y otras más. Pero, ¿quién era Sigmund Freud? Sigmund Freud nació el 6 de mayo de 1856 en lo que hoy es la República Checa Pribor, en su momento la ciudad de Freiberg, Moravia. Su padre fue un comerciante de lana que se casó 3 veces. La madre de Freud era la última esposa. Freud tenía 8 hermanos y él era el mayor. Además tenía 2 hermanastros. Freud va a contar un dato muy curioso, y es que con todo este trasiego de esposas que había tenido el padre, más la edad del hermanastro mayor y la madre de Freud, que eran más o menos de la misma edad, y todo el número de hermanos que tenía, él contaba que esos hechos le hacían avivar su curiosidad e inteligencia. En 1859, cuando Freud tenía 3 años, la familia se traslada a Viena, debido a que el negocio del padre entra en crisis. Freud va a estar en Viena trabajando y desarrollando la teoría del inconsciente hasta un año antes de su muerte, cuando empieza la persecución nazi por todo lo que es el territorio germano. La familia de Freud se mantuvo fiel a la comunidad judía, a pesar de que no era especialmente religiosa. Freud abandonó esas creencias, de hecho, cuando empezó la adolescencia. Vamos a hablar ahora de la formación académica de Sigmund Freud. Sigmund Freud, en 1873, termina la secundaria con muy buenas notas, debido a que era un gran estudiante y además él quería corresponder a sus padres debido a los grandes sacrificios económicos que ellos habían hecho por él. Pensó en la posibilidad de estudiar Derecho porque tenía un gran amigo suyo que iba a iniciar sus estudios en leyes. Pero Freud nos dice en su autobiografía que él estaba siempre muy interesado en estudiar la condición humana con gran rigor científico. Entonces, ese fue el motivo por el cual se inscribió en los estudios de medicina con la especialidad de neurología. A Freud siempre le interesó la investigación, más que la clínica. Por eso, a mitad de carrera, antes de terminar medicina, trabajó en el laboratorio de fisiología especializado en el sistema nervioso del Dr. Ernst Brücke. Por esta época conoce a Joseph Breuer. Joseph Breuer, acordaos de él porque luego hablaremos de este personaje, fue una persona muy importante en la vida de Sigmund Freud. Fue tutor de él y fue también un colaborador muy especial en los principios o la parte precientífica del psicoanálisis. En 1882, Freud conoce a Martha Bernays, su futura esposa, hija de unos intelectuales judíos. Por esta época, el Dr. Brücke, su tutor en el laboratorio de fisiología, le aconseja a Freud que abandone el campo de la investigación y se meta del campo asistencial. ¿Por qué? Pues porque Freud no tenía mucha solvencia económica y además estaba próximo a casarse, con lo cual necesitaba tener un rendimiento económico. Freud empieza a trabajar en ese momento entonces en el Hospital General de Viena, de 1882 a 1885. Pero como a él le seguía interesando el campo de la investigación más que el campo asistencial, acaba metiéndose en ese hospital en el laboratorio de anatomía, donde podía proseguir sus estudios de fisiología.
En el Hospital de Viena, Freud se especializó en el campo de la neuropatología. Pero claro, Freud se dio cuenta de que en esos momentos en Viena la neuropatología no era una disciplina muy desarrollada y él no pudo avanzar en el campo de la investigación como él deseaba. Entonces planeó una treta y dijo: voy a pensar en hacerme docente para de esa manera obtener una beca e irme a París, al Hospital de la Salpêtrière, a estudiar con Charcot, un famoso neurólogo de la época, sobre los problemas y las enfermedades neuropatológicas. El doctor Charcot fue un neurólogo muy importante en la historia de la medicina, ya que hizo grandes progresos, ya que descubrió la esclerosis lateral amiotrófica. Además, en el campo de la neurosis, es decir, de la histeria, demostró que las histéricas no eran unas simuladoras como se creía en ese momento. Estamos en 1885, 29 años. Freud por fin consigue la plaza de docente, con el objetivo, como ya sabéis, de obtener una beca para ir a París, cosa que consigue. Allí pudo ver de la mano de Charcot, porque Charcot se lo mostró, las manifestaciones de la histeria y cómo el doctor Charcot hacía aparecer y desaparecer los síntomas gracias a la hipnosis. De Charcot aprendió dos cosas importantes: que las histéricas no simulaban, las histéricas vivían esos síntomas porque la histeria es una enfermedad real, es una neurosis real. Además, otra cosa que aprendió es que la histeria no es una enfermedad exclusiva de las mujeres, como antes ya 2000 años que se creía. 6 meses después, Freud regresa a la tradicional y conservadora Viena, donde debe responder de los conocimientos que ha adquirido gracias a la beca del hospital. Pero esos conocimientos no son bien recibidos por el Hospital General de Viena. Se le retira inmediatamente la plaza de docente y se le niega el acceso al laboratorio de anatomía tan apreciado por Freud. En ese momento Freud decide abandonar el hospital y la Sociedad de Médicos de Viena a la que pertenecía. ¿Pero qué es eso de que las histéricas no eran simuladoras y la hipnosis, esa cosa que no se conocía muy bien en Viena, podía reproducir los síntomas histéricos? No, eso era imposible, y menos en una sociedad como la de Viena, que era una sociedad tradicional. En este punto, Freud, que ya estaba totalmente seguro que lo que había visto en París era así, es decir, que las enfermedades histéricas no eran enfermedades simuladas, se decidió por abrir una consulta privada y dedicarse al estudio de las enfermedades nerviosas. Regresa a Francia, esta vez al norte de Francia, a Nancy, para estudiar junto a la clínica de Bergen, un doctor especialista en hipnosis, la hipnosis y otras técnicas sugestivas. Contrae matrimonio en 1886. Tiene 3 hijos, 3 niños y 3 niñas, entre las cuales se encontraba la famosa Anna Freud, mundialmente conocida y la que se convertiría posteriormente en psicoanalista infantil. Del carácter de Freud podemos decir que era una persona muy familiar, estaba considerado una persona muy cariñosa y muy atenta con la familia. Vamos a hacer ahora un impasse porque vamos a centrarnos en la historia del psicoanálisis. La historia del psicoanálisis empieza con el método catártico y el método catártico es patente del doctor Joseph Breuer. Pero claro, en esa elaboración va a participar Sigmund Freud. Este trabajo colaborativo entre Sigmund Freud y Joseph Breuer empieza con un caso que Breuer le transmite a Freud, un caso que Breuer trata con el método catártico. Breuer le relata a Freud cómo los síntomas habían desaparecido cuando la paciente encontraba, gracias a sí misma, a través de la hipnosis, la causa o el origen de su enfermedad. Este método catártico lo hablaremos de él en otros vídeos para profundizar, pero que sepáis que es perteneciente exclusivamente al periodo preanalítico. El método catártico no es el psicoanálisis. Este trabajo en conjunto entre Joseph Breuer y Sigmund Freud fue puesto por escrito en una obra de 1895, Estudios para la histeria. Esta relación entre Sigmund Freud y Breuer lamentablemente se rompió violentamente en 1896 debido a diferencias teóricas. A partir de aquí, Freud comienza su propio trabajo investigador sobre las enfermedades neuróticas, en concreto la histeria, y empieza a separarse, a abandonar el método catártico y a construir los conceptos que van a configurar la teoría psicoanalítica, como son inconsciente, represión, resistencia, transferencia y sexualidad infantil. Ampliada. En 1899 aparece la obra magistral de Sigmund Freud, la primera obra que va a dar el comienzo del psicoanálisis, la interpretación de los sueños.
Realmente está escrita y terminada en 1899, pero se decide su publicación en 1900 por el tema del cambio de siglo, para darle como más protagonismo. En 1905 se publica otra gran obra de Sigmund Freud, que son los 3 ensayos de una teoría sexual. La obra de la interpretación de los sueños no tuvo mucho reconocimiento al principio y de hecho entre los círculos de médicos de Viena se aconsejaba no leerla. Justamente y paradójicamente la obra más leída y publicada actualmente. En 1905 Freud tenía escasos discípulos, pero estas dificultades empezaron a solucionarse a partir de 1906, que empezó a tener bastantes seguidores. Su círculo reducido empezó a ampliarse y tuvo al psiquiatra Bleuler, que fue el que patentó el nombre de esquizofrenia para la enfermedad, Adler o el conocidísimo Jung, consolidándose en ese momento la primera sociedad psicoanalítica internacional en 1908 por idea de Jung, que celebró su primer congreso. En 1909 la expansión del psicoanálisis ya queda manifiesta. El psicoanálisis sale de Europa, del viejo continente. Jung y Freud son invitados a Estados Unidos a dar una serie de conferencias. Esto deja ampliamente sorprendidos a Freud y su discípulo, ya que allí se les acogió con un entusiasmo mayor, muchísimo mayor, del que ha podido tener el psicoanálisis en sus inicios en el viejo continente. En 1910, tras el éxito en Estados Unidos y la creciente expansión del psicoanálisis, se funda la Sociedad Internacional Psicoanalítica, que hoy día aún sigue en auge. Estos años fueron enormemente fructíferos para la teoría psicoanalítica. En 1923, Freud fue diagnosticado de un cáncer de laringe incurable y fue sometido a innumerables intervenciones. Pero a pesar de ello, Freud nunca dejó de investigar y de escribir. De hecho, en estos años escribió obras tan famosas como El porvenir y la ilusión, El malestar de la cultura o Moisés y el monoteísmo. Freud no solo creía en los efectos terapéuticos del psicoanálisis, sino que además, como planteó el tótem y tabú en 1914, creía que era una disciplina que podía ser un instrumento para investigar factores determinantes en el pensamiento y el comportamiento humanos, considerándolo una metapsicología, una psicología más profunda, una psicología más allá de la conciencia. Estamos al final de la vida del Dr. Sigmund Freud, en el verano de 1939, perseguido por los nazis y exiliado en su casa en Londres, a punto de empezar la Segunda Guerra Mundial. Un periodista acude a su casa y le pregunta: «Dr. Freud, ¿qué es para usted una persona sana, madura e integrada en la sociedad?». Y el Dr. Freud contesta: «Amigo mío, una persona capaz de amar y de trabajar». Bueno, ya que hemos acabado el vídeo, espero que os haya gustado y recordad, un grado de salud es ser honestos con uno mismo.